Mario Vargas Llosa fue sin duda uno de los grandes héroes literarios de América Latina del siglo pasado. Sin duda, yo no tengo dudas de eso, junto a nombres como García Márquez, con quien primero coincidió y luego tuvo una rivalidad increíble que marcara toda su vida, pero también genios de la literatura como el mexicano Carlos Fuentes, como Julio Cortázar, como Juan Bosch o como eh, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, todos los grandes literatos de América Latina que, repito, o Borges, el argentino inmenso, porque América Latina solamente ha ganado premios Nobel en literatura y en humanidad. Hay algunos en México, creo que tienen que ver con salud, y otro en Argentina también con salud, o que salud y química, algo así, excepciones. América Latina nada más gana premio Nobel en literatura o, o en premio Nobel de la Paz. Rigoberta Menchú en Guatemala y todos estos premios Nobel de aquí, como los de García Márquez y Vargas Llosa, que los dos ganaron premios Nobel merecidos. Pero no, América Latina no gana premio Nobel en temas científicos porque no invierte en investigación y desarrollo, y la religión domina los sistemas educativos en América Latina, y por eso la religión siempre trata de acorralar y de relegar a la ciencia, porque le tiene miedo al conocimiento como el diablo a la cruz, para quedarme dentro de esos juegos, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, Mario Vargas Llosa es uno de los genios literarios, son creativos. O sea, la literatura es como la pintura, ¿no? Lo que pasa es que en una tú creas con pincel y en otra creas con palabras y con una pluma o con un teclado, pero son genios de la creatividad ambos, ¿no? Uno más conservador, en el caso de Vargas Llosa, con una literatura mucho más formal y académica, y García Márquez, que era un genio creativo del realismo mágico. Era un tipo genial, pero esa era su vida. Lo que él hacía era reflejar lo que era en, su, en su obra literaria, en sus cuentos y en sus novelas. Vargas Llosa García Márquez es un tipo diablo, con una capacidad creativa increíble, con una rebeldía innata increíble, y, y un universo de imágenes y de símbolos que es el artista, es el literato junto a Juan Bosch que yo más he leído. La obra de Vargas Llosa, yo no la conozco en detalle, no la conozco. Yo nada más me sé Pantaleón y la visitadora, porque cuando yo era un chamaquito que no tenía acceso a nada, eh, yo tenía que ver en el cable Pantaleón y la visitadora de vez en cuando aparecía, y tenía una carga erótica casi porno, Pantaleón y la visitadora. Si ustedes no la han visto, búsquenla. Es una película de culto para mí. Y yo la miro como película porque yo nunca leí la novela. Yo nunca he leído, creo que en la UAS leí algo de que tenía que ver como carta a un joven escritor, algo así, de Vargas Llosa. Pero yo no he leído de él ni Conversación en la Catedral, ni La ciudad y los perros, ni La Casa Verde, que fueron las obras que lo metieron boom. Leí varios resúmenes sobre la fiesta del Chivo que no me gustaron, eso me pareció un disparate de obra, porque Trujillo no era el, el, el títere, o el títere no, el personaje caricaturesco que quiso dibujar Vargas Llosa en esa novela. No, 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 no. Trujillo era un gran líder, por eso dirigió este pueblo 30 años. Lo que pasa es que era un líder malo, pero era un gran líder. Y Vargas Llosa lo quiso caricaturizar en la fiesta del Chivo. Pero Vargas Llosa tuvo una relación muy intensa con con la República Dominicana. Vamos a ponerle aquí esta fotografía para que ustedes vean. Creo que fue una de las primeras veces que vino a República Dominicana, precisamente a filmar la película Pantaleón y las visitadoras, que es una película que yo la considero de culto por la parte sexual, pero que
en términos de calidad artística, Pantaleón y la Visitadora es un disparate de película, un disparate. Creo el mismo Vargas Llosa lo dijo, pero eh, fue grabada aquí en La Romana, en República Dominicana, y él visitó en los 70 el país a propósito de la novela. Y luego tuvo con el país otra fricción por el tema de la novela, de la fiesta del chivo, y luego tuvo otra fricción en el 2013 por la sentencia 168, que le quitaba la nacionalidad a los hijos de haitianos, aunque hubieran nacido, vivido, crecido y formado aquí y no conocieran ningún otro país. Se la quitaron. Y Vargas Llosa escribió un artículo muy fuerte. Este fue el artículo que publicó Vargas Llosa, una de las columnas más influyentes de la historia del periodismo latinoamericano, Piedra de Toque, de Vargas Llosa. Y esa plataforma que se publicaba en el periódico El País sirvió de base para este artículo, Los parias del Caribe. Eso fue a propósito de la sentencia, uno de los documentos más tristes que haya producido la jurisprudencia en República Dominicana. Más triste eso, los parias del Caribe. Es una de las expresiones más duras del conservadurismo, porque independientemente de cualquier consideración, coño, si tú naces aquí, si tú vives aquí, si tú te desarrollas aquí, si tú hablas este idioma, y después que tú tienes 30 años te digan, no, tú no eres dominicano, pero ¿de dónde diablo tú eres si tú no has ido a ninguna otra parte del mundo? Nunca. Eso para mí, por eso el tema de parias del Caribe, eso es lo que yo no comprendo. Independiente, yo puedo comprender cualquier otra cosa del antihaitianismo, pero no que a una persona, es como que a un norteamericano, a una persona que nació en Estados Unidos, independientemente de la irregularidad o no de su origen, de su estatus migratorio. Naciste en Estados Unidos, estudiaste en Estados Unidos, aprendiste a hablar inglés. La historia que conoces es la de Estados Unidos. Vives inmerso allá, trabajas allá y que de repente te digan, no, tú no eres de aquí, porque tu papá entró de manera ilegal. Coño, entiendo esa vaina, de verdad que no lo entiendo. Man. Y en esa oportunidad, eso generó esa sentencia todavía. Y entonces, Vargas Llosa comparó no al pueblo dominicano, a los que emitieron esa cosa como hitlerianos. Y eso fue lo que le provocó a Vargas Llosa el gran problema. Después, Luis Abinader llegó y le dio la nacionalidad y ya Vargas Llosa estaba listo, ¿no? En términos que estaba viviendo los últimos años de su vida. Otro episodio histórico de Vargas Llosa fue el pleito con García Márquez. Bueno, vamos al punto. Mira. Vargas Llosa y García Márquez descollaron, se hicieron famosos al mismo tiempo, aunque Vargas Llosa era, creo que más joven que García Márquez, sí, creo que más joven, varios años más joven, pero descollaron juntos. De hecho, Vargas Llosa ganó el premio Rómulo Gallego en el 1966-67, el mismo año que salió publicada Cien años de soledad. Ya Vargas Llosa estaba ganando premios mundiales con sus novelas y sus ensayos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que eran amigos, incluso políticamente eran de izquierda los dos. El problema vino con la Revolución Cubana. Cuando la Revolución Cubana se volvió comunista, entonces Vargas Llosa empezó a criticarla y García Márquez a apoyarla. Y entonces, inclusive cuando salió la obra Cien años de soledad, que salió en el mismo año en que Vargas Llosa gana el premio Rómulo Gallegos por su obra, ¿no? No sé si fue por La Casa Verde o por La Ciudad y los Perros, no sé. Son de sus obras más icónicas. Entonces, Vargas Llosa, impresionado por la obra de García Márquez, empieza y hace una obra crítica sobre 100 años de soledad, que se llama Diosicidio, algo así. Historia de un diosicidio, algo así. Que después lo recogió porque peleó con Vargas Llosa. Peleó con Vargas Llosa porque
Después que Vargas Llosa se hizo famoso por 100 años de soledad, entonces tuvo una conversación con Patricia, una conversación inadecuada sobre Vargas Llosa. Y entonces estaban en México en una puesta en circulación de un libro, de una película, qué sé yo, y cuando García Márquez fue a saludar a Vargas Llosa, porque eran amigos, Vargas Llosa le dio una trompa en un ojo y lo tumbó. Y García Márquez no reaccionó inmediatamente a eso, pero eso marcó un distanciamiento que provocó que Vargas Llosa retirara la publicación que había hecho sobre la obra maravillosa de García Márquez y de repente ya nunca más pudieron reconstruir la relación. Entonces, en el año 1983, García Márquez gana el premio Nobel y Vargas Llosa no. Vargas Llosa había ganado el premio Príncipe de Asturias, después, 3 años después que lo ganó García Márquez, ganó el premio Biblioteca Breve, el premio Planeta, pero no había ganado el Nobel. Ganó el Nobel 28 años después que lo ganara García Márquez. Lo ganó en el 2010. García Márquez lo ganó a principios de los 80. Pero eran dos tipos que paralelamente subieron igualito. Otro episodio importante de Vargas Llosa fue cuando compitió por la candidatura presidencial en Perú, su país de origen. Enfrentó a Fujimori en el 1990. Él promoviendo las ideas neoliberales después de la caída del muro, las ideas que al final se impusieron, las ideas que aquí impulsaba la Fundación Economía y Desarrollo, esas ideas las impulsaba Vargas Llosa y su hijo Álvaro Vargas Llosa, desde Miami, desde España, desde México. Y entonces cuando él enfrentó a Fujimori como candidato presidencial y perdió las elecciones de Fujimori en el 90, y de ahí se fue a España, a sus orígenes étnicos, y adoptó la residencia y la nacionalidad, no sé qué, española, y vivió en España. Y en España entonces se juntó maritalmente o de pareja con Isabel Presley, la esposa de Julio Iglesias y la mamá de los hijos de Julio Iglesias. Y duraron 8 años de relación o 9 años, hasta que después ella tenía una vida social muy activa que contrastaba con la de él y se separaron. Y él se volvió a Perú ya a vivir los últimos años de su vida con la que fue su antigua mujer. Entonces él se fue de Perú y se nacionalizó español por la derrota con Alberto Fujimori. Nunca lo superó. Creo que nunca lo superó. Se fue de Perú y volvió a Perú ya para recorrer lo que habían sido los lugares de inspiración de sus grandes obras como Conversación en la Catedral o La Ciudad y los Perros o La Casa Verde, que son sus 3 obras más icónicas. Entonces, en resumen, Vargas Llosa, una relación con los dominicanos muy fluida por varios aspectos. Primero, por su visita a República Dominicana para promover su obra de Pantaleón y la Visitadora con Balaguer en los años 70. Balaguer era un gran escritor y entonces imagínense ustedes recibir a Vargas Llosa después que Vargas Llosa se derechizó, porque Vargas Llosa primero era socialista, como todos los jóvenes de la Guerra Fría, y luego cuando la Revolución Cubana explotó y se volvió comunista, él se puso en la acera de enfrente. Y ahí es que Balaguer lo recibe en el 75-76, en los 12 años de Balaguer. Y luego de la caída del muro de Berlín, que él pierde las elecciones, se va a España y empieza a promover por piedra de toque sus ideas liberales. Era un tipo progresista de pensamiento. Yo creo que sí, con algunas ideas fijas que no comparto, pero creo que era un gran intelectual, Vargas Llosa. Después empezó a hablar muchísima mierda sobre las redes sociales y ya son cosas que él no entendía. Era una sociedad de código distinto que nada afectan la grandeza de su obra literaria. Yo no comparto la descripción que él hizo de Trujillo, pienso que nos faltó el respeto a los dominicanos. Sí comparto su posición frente a la sentencia, creo que esa sentencia agrede valores fundamentales de la humanidad,
no de los dominicanos, de los haitianos, de la condición humana. Por eso yo en esa oportunidad estuve de acuerdo con Vargas Llosa, no estuve de acuerdo con la fiesta del chivo, no estuve de acuerdo con la fiesta del chivo, por eso digo que él tuvo una relación con los dominicanos eh, agridulce. Mario Vargas Llosa, que falleció, repito, en Perú, a donde volvió a morir después de salir en 1990, cuando perdió de Alberto Fujimori las elecciones presidenciales.